Él es el peso pesado más rápido en la historia del boxeo. A pesar de su tamaño modesto, Oleksandr Usyk ha utilizado su velocidad excepcional y su inteligencia en el ring para convertirse en el campeón indiscutido tanto en las divisiones de peso crucero como de peso pesado. Sus oponentes suelen ser considerablemente más altos y grandes, pero nadie ha logrado derrotarlo. Con un récord profesional impecable, 2 títulos de campeón indiscutido y una medalla de oro olímpica, Usyk ha logrado más que Mike, Tyson e incluso Muhammad Ali. Todo esto lo logró un humilde joven de Ucrania que inicialmente aspiraba a ser futbolista. Pero, ¿cómo acabó convirtiéndose en boxeador? Empecemos desde el principio. Alejandro Alexandrovich. Usyk nació en Simferopol el 17 de enero de 1987. Curiosamente, sus padres, Alexander Anatolievich y Nadezhda Usyk, comparten cumpleaños con su futuro ídolo, Muhammad Ali, a diferencia de su amigo Vasily Lomachenko. La infancia de Alex no estuvo ligada al boxeo, sino centrada en el fútbol. Al principio, las artes marciales no captaron el interés del futuro campeón, a pesar de que probó suerte en judo, karate e incluso danzas folclóricas. Cabe destacar que en el futuro, Usyk y Lomachenko demostrarían una gran coordinación en las danzas folclóricas. Usyk jugó inicialmente en la Academia de Fútbol de la Reserva Escolar Olímpica, FC Tabria. El joven atleta logró un éxito significativo en el campo de fútbol. Sin embargo, a los 15 años, su cambio al boxeo sorprendió a muchos. Un incidente durante un entrenamiento de fútbol lo llevó a tomar esa decisión. Tras un desacuerdo, en el que Alex se defendió, el entrenador le dio un ultimátum: disculparse o abandonar el equipo. Alex eligió irse, marcando así el inicio de su camino en el boxeo. Sin embargo, la transición a las artes marciales tuvo una razón más pragmática. Las difíciles circunstancias económicas en el espacio postsoviético y el alto costo del entrenamiento de fútbol influyeron en el destino de Alexander. En 2002, asistió a su primera sesión de entrenamiento de boxeo, donde se enfrentó a un duro compañero de sparring, Sergei Lepin. El entrenador, impresionado por el carácter de Alex, predijo que podría convertirse en campeón. La transición de Alex al boxeo coincidió con tiempos difíciles, lo que lo llevó a asumir varios trabajos para apoyar a su familia. Trabajó en la agricultura, cuidó ganado y vendió frutas, demostrando su ética de trabajo. Esta resiliencia y esfuerzo se arraigaron en él. Atributos cruciales en el mundo del boxeo. No es de sorprender que Usyk dedicara más tiempo al entrenamiento en el gimnasio que sus compañeros. El éxito llegó rápidamente, y en 2005, apenas 3 años después de comenzar en el boxeo, Alex ganó el torneo internacional juvenil en Budapest. Ese mismo año, participó en el Campeonato Europeo Juvenil en Tallinn, obteniendo una medalla de plata en Hungría. En 2006, compitiendo en la categoría de menos de 75 kilogramos, ganó una medalla de bronce en el Campeonato Europeo. Y en la división semipesada, hasta 81 kilogramos, ganó la Strange Cup en Plovdiv, Bulgaria, obteniendo una licencia para los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de 2008, compitió en la división de peso pesado, hasta 91 kilogramos, equivalente al peso crucero en el boxeo profesional. Derrotó fácilmente al boxeador chino Yusama Nianti, pero perdió ante el eventual medallista de plata Clement Russo. A pesar de esto, la transición de Usyk al peso pesado parecía prematura. Regresó a la división de peso crucero y ganó el Campeonato Europeo en Liverpool en 2008. Seguido de una medalla de plata en la Copa del Mundo ese mismo año. Ese mismo año, Alex comienza a entrenar con Vasily, el padre de Lomachenko, Anatoly Lomachenko, conocido por su dedicación a sus boxeadores y su fuerte deseo de convertir a su hijo en campeón, se ganó un apodo cariñoso. Curiosamente, desarrollarían una relación cercana y amistosa con Vasily Lomachenko, llegando a convertirse en amigos. En 2009, durante las semifinales del Campeonato Mundial, Usyk se enfrentó a Egor Mikontsev en una pelea intensa y competitiva, cediendo ante él y asegurando solo el bronce. Sin embargo, en 2011, obtuvo el oro en la final del Campeonato Mundial, derrotando al azerbaiyano Taimur Mamatov. Los siguientes Juegos Olímpicos en 2012, celebrados en Londres, marcaron otro capítulo importante. En los cuartos de final, derrotó al ruso Artur Betabaev
quien también se convertiría en una futura estrella del boxeo mundial. En la final, finalmente tuvo la oportunidad de enfrentarse a Clement Rousseau, asegurando la medalla de oro y dejando a Rousseau con la plata. Usyk celebró con alegría, aunque marcada por la reciente muerte de su padre, Alexander Sr., quien falleció de un ataque al corazón pocos días antes del regreso de su hijo. Alexander se enfrentó a una decisión crucial respecto a su futura carrera. Habiendo alcanzado todas las metas posibles en el boxeo amateur y considerando su edad, que indicaba una transición al ámbito profesional, no pudo irse a América, manteniéndose fiel a sus principios de no abandonar sus responsabilidades familiares. Como compromiso, ingresó a la Liga de la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional, recién formada por el equipo ucraniano Atamanis, con quienes firmó un contrato. A diferencia del boxeo amateur tradicional, la WSB permite a los participantes pelear sin casco, asemejándose al boxeo profesional. Además, los participantes pueden ganar dinero, funcionando como un trampolín profesional. En solo 5 meses, Alexander disputó 6 combates en la categoría de peso pesado. En más de 91 kilos, su debut en el peso pesado y en el boxeo semiprofesional fue sumamente exitoso. Derrotó de manera contundente a sus 6 oponentes, incluyendo al británico Joseph Joyce y a Juan Fua. Logró victorias prematuras contra Eric Breslin de Alemania. Desmanteló a Magomed Rasul Mejidov, quien representaba a Uzbekistán, y superó sin problemas a Matteo Modugno de Italia. Era el momento de dar un salto significativo y buscar cinturones en la arena profesional. Para ello, firmó un contrato con la promotora K2 Promotions. El debut profesional de Alexander tuvo lugar el 9 de noviembre. 2013, contra el mexicano Felipe Romero, quien tenía un récord de 16-7. A pesar de la experiencia del oponente, Usyk lo derrotó fácilmente, noqueándolo en el 5º asalto. Pero Alexander no descansó mucho y rápidamente volvió al ring para su segunda pelea. Alex se enfrentó a un colombiano, Jepe Panio Mendoza, quien tenía más de 50 peleas en su haber, y en el segundo asalto, Usyk lo envió a la esquina. Mendoza fue derribado. En el 4º asalto, Alex lo derribó de nuevo. Pero el oponente se levantó y poco después se encontró en la esquina, donde Usyk comenzó a destruirlo con rápidas combinaciones. El árbitro decidió que era suficiente. Así que la tercera pelea en Corea y la primera pelea fuera de Ucrania. El 26 de abril de 2014, Alexander Usyk pelea en la cartelera de la pelea entre Vladimir Klitschko y Alex Lepev estuvo en la ciudad de Alberhausen, Alemania. El oponente de Alexander Usyk es el alemán Ben Sapow, quien perdió fresco en 2 asaltos. En el tercer asalto, la diferencia de velocidad entre los atletas empezó a parecerse a una carrera entre un Toyota Prius y un Ferrari. Sapow intentó lanzar golpes, pero los golpes desordenados llevaron a un knockout. La siguiente pelea tuvo lugar en mayo del mismo año. El oponente fue el 2 veces campeón de Argentina, César David Carinches. La pelea se llevó a cabo en el Palacio de Odessa. Alex tomó inmediatamente el centro del ring y ejerció una presión constante sobre su oponente. Después de varios golpes al cuerpo, su rival se ralentizó y para el tercer asalto, tras otra serie de golpes contundentes, el oponente cayó al suelo. Después de esa actuación, Usyk obtuvo su primera oportunidad por un título, peleando por el campeonato regional inaugural. El título intercontinental de la OMB tuvo lugar en la arena LBOV contra el boxeador sudafricano Daniel Brewer, quien de inmediato soportó numerosos golpes de Usyk, demostrando resistencia, pero en algún momento su quijada le falló. Usyk lo noqueó con un gancho de izquierda y se convirtió en campeón internacional. El 15 de diciembre de 2014, Usyk se enfrentó al rival más duro de su carrera hasta ese momento, Daniel Venter, de Sudáfrica. Venter, que tenía 35 años en el momento de su enfrentamiento, representó un reto maduro y experimentado. Usyk inició la pelea a un ritmo moderado, usando su mano izquierda con moderación. Controló la distancia con movimientos estratégicos de pies y desplazamientos, mientras Venter avanzaba, intentando entrar en patrones familiares y responder a los ataques de Usyk. A medida que avanzaba la pelea, las tácticas de Venter evolucionaron, volviéndose más agresivo en línea con el estilo ucraniano. Sin embargo, Alexander mantuvo el control.
dominando la mayoría de los intercambios y activando cada vez más su ofensiva. El punto de inflexión llegó en el noveno asalto, cuando Usyk conectó un potente gancho de izquierda al cráneo de Daniel, seguido de una serie de golpes que llevaron a Venter a caer de rodillas contra las cuerdas. Usyk defendió con éxito el título de la OMB. La siguiente defensa fue el 18 de abril de 2015, también en Kiev. El oponente de Alexander fue Andrei Masev, quien venía de una racha de 2 victorias consecutivas. El ruso estaba siendo destruido por el ucraniano, quien ejecutaba su plan de pelea con combinaciones de golpes ligeros. Para el octavo asalto, la pelea parecía una auténtica paliza, así que el árbitro decidió que ya había visto suficiente del sufrimiento de Andrei y detuvo la golpiza en un desigual y sangriento combate. Victoria por nocaut técnico en el octavo asalto para Usyk. El ucraniano apuntaba a una pelea por el título, según la OMB. Pero después de un tiempo, tras pensarlo, decidió esperar y realizó 2 peleas antes de desafiar por un nuevo título. La primera de ellas fue la octava pelea en su carrera profesional de boxeo. Alex defendió su cinturón contra Johnny Muller. Como de costumbre, sin forzar la acción al principio, Usyk esperó un momento favorable. Y en el tercer asalto, envió a Muller a la lona con un potente golpe al lado izquierdo de la cabeza. Johnny decidió continuar, pero pronto cayó por segunda vez, nuevamente tras un golpe de izquierda de Alexander. Muller se levantó antes de la cuenta final del árbitro. Y de nuevo, Usyk, sin dudarlo, fue inmediatamente al ataque, destruyendo al oponente con una serie de golpes sin respuesta. En el tercer asalto, la paliza terminó con la victoria por TKO de Alexander Usyk. Tras defender el título intercontinental de peso crucero de la OMB, Usyk puso la mira en otro retador, el boxeador cubano Pedro Rodríguez, con un récord de 21-1. Al peleador lo llamaban en broma el bombardero cubano. Al comienzo de la pelea, Alex decidió hacerle un regalo al cubano. Al inicio del combate, optó por no ir a la ofensiva y permitió que su oponente tomara la iniciativa. Esto resultó en que el cubano simplemente se agotara, lanzando golpes al aire. Usyk bloqueó fácilmente los golpes de ataque del oponente. A medida que avanzaban los asaltos, la velocidad de los ataques disminuía. Alexander, por el contrario, se activó, pero como de costumbre, no puso mucha potencia en sus golpes. Se enfocó en trabajar desde diferentes ángulos. ¿Qué provocó la caída? Rodríguez cayó a la lona tras un uppercut de izquierda. Después de calentar al oponente y entretener lo suficiente al público, Usyk resolvió el combate en el séptimo asalto con una serie de golpes, dejando al rival contra las cuerdas. Pedro se puso de pie, pero no mostró su deseo de continuar la pelea. Tras derrotar a Rodríguez, Alexander aseguró otra defensa del campeonato intercontinental y se convirtió en el retador número 1 al título mundial de peso crucero de la OMB. Y aquí llega la primera prueba seria contra el polaco Kościuszów Głowacki, quien recuperó el título noqueando a Mark Wook, con quien Alexander también se enfrentó más tarde. Krzysztof estaba invicto y era un oponente serio. El encuentro tuvo lugar el 17 de septiembre de 2016 en Gdansk, Polonia. Según el plan de Usyk y su equipo, tomaron de inmediato el control del centro del ring, y Alex tenía al polaco en su bolsillo, quien intentaba ejercer una presión constante. Głowacki intentó aumentar esa presión, pero no de manera demasiado activa como para poder manejarla, para encerrar a Usyk contra las cuerdas. En el tercer asalto, la ventaja de Alexander creció, y el retador logró contrarrestar con éxito los golpes del oponente. Durante la pelea, sufrió un pequeño corte en el ojo izquierdo. En el cuarto, quinto y sexto asalto, Głowacki finalmente se dio cuenta de que ya no podía jugar con su brazo y piernas grandes, y por eso intentó avanzar más seguido con golpes de poder individuales. Neutralizó eficazmente sus golpes con movimientos laterales y con golpes al rostro, aunque rara vez fallaba una combinación de 1-2. En el sexto asalto, el agresivo Głowacki cambió a un estilo de contraataque más familiar para él. Sin embargo, el aumento de eficiencia no le benefició. Usyk, que estaba más activo, superó al oponente casi con un estilo amateur. En los segundos finales, antes de la campana, los boxeadores finalmente complacieron al público con un intercambio lleno de energía. La defensa corporal del campeón lo protegió de algunos de los ataques de Usyk.
El mejor ataque de Alexander tuvo lugar a la mitad del 11º asalto, con una serie de golpes laterales de ambas manos, sacudiendo al campeón, que quedó paralizado. En el 12º, Alexander terminó en la lona tras tropezar bajo el ataque del campeón, quien logró boxear de manera más convincente. Curiosamente, el ex campeón europeo, Grzegorz Proksa, quien apareció en la televisión polaca como principal experto, vio la pelea como un empate. Hasta el último asalto. Bueno, esa es la perspectiva para los polacos. En realidad, Usyk ganó convincentemente por decisión unánime y se convirtió en campeón mundial de peso crucero de la OMB. Usyk se enfrentó al primer contendiente la noche del 18 de diciembre. Sin embargo, fue difícil llamar ideal a la victoria. Derrotó al africano Thabiso Chunu en la costa pacífica de Estados Unidos. Este fue el debut de Usyk en Estados Unidos. Usando acciones metódicas y sin dejarse sobrevalorar, Usyk decepcionó al público estadounidense al inicio de la pelea. El público mostró su descontento con la escasa actividad ofensiva del pequeño campeón. Cuando Alexander comenzó a lanzar golpes al oponente, defendiéndose hábilmente al estilo de un spoiler, su CPD no fue el más alto. Además, Chunu era atrapado regularmente por el ucraniano con un contragolpe, un gancho de izquierda a la cabeza. Sin embargo, la efectividad de Usyk en el ataque aumentó a lo largo de los asaltos, y en el sexto asalto, Chunu terminó en la lona tras un uppercut de izquierda. La pelea continuó sin mucho espectáculo hasta el noveno asalto, cuando el africano cayó de nuevo, recibiendo varios golpes contundentes. Y luego, en el 12º asalto, estuvo en la lona por última vez, atrapado por un gancho de izquierda a la cabeza. La siguiente pelea fue nuevamente en Estados Unidos, y esta vez, Alex esperaba su segunda prueba a 12 asaltos. El 8 de abril de 2017, Alexander Usyk se enfrentó al estadounidense Michael Hunter en un combate duro. En los primeros asaltos, Usyk permitió que su oponente tomara la iniciativa mientras Hunter lanzaba golpes agresivamente, mientras Usyk se enfocaba en los contraataques. Fue un desafío difícil para el veloz Michael, quien utilizó activamente su jab y apuntó golpes al cuerpo. La pelea se desarrolló de manera caótica, con éxitos variables. En los asaltos intermedios, Alexander se ajustó a un ritmo más económico, disminuyendo su velocidad, sin embargo. A partir del cuarto o quinto asalto, el campeón se impuso con mayor confianza, contrarrestando eficazmente al retador entusiasta. A pesar de los momentos tensos, Usyk mantuvo el control, trabajando principalmente a media distancia, sin depender de golpes de poder. Sin embargo, en la segunda mitad, Hunter logró conectar algunos golpes significativos. Para asegurar la victoria, Usyk se lanzó al ataque en el 12º asalto, desatando una andanada continua de golpes. Michael tambaleó y se balanceó, al borde de caer varias veces, pero de alguna manera logró mantenerse en pie, soportando caídas de pie. Al final, el estadounidense logró resistir el embate sin ceder, y Alexander se adjudicó una victoria totalmente indiscutible, con los jueces puntuando 117-110 en las 3 tarjetas. El 26 de agosto de 2017 se planeó la tercera defensa del título de Alexander Usyk en Odessa, pero pronto surgió información sobre la creación de un torneo único en el primer peso crucero de la World Boxing Super Series, o Copa Mohamed Ali. El equipo de Usyk dio preferencia al torneo. Además de Usyk, presentaron solicitudes de participación otros 3 campeones mundiales, Murat Yazet, Marius Bridis y Junior Darticos, junto con otros boxeadores destacados de la división. El 23 de junio se anunció que el 8 de julio se llevaría a cabo en Mónaco la selección de las 4 parejas finales de participantes. Alex peleó en los cuartos de final contra el alemán de origen bosnio, Marco H. Antes de la pelea, Marco se permitió ser grosero y provocó a Alex de todas las formas posibles. En el trash talk, utilizó insultos personales, cruzando todos los límites de lo permitido. La pelea tuvo lugar en Berlín el 4 de septiembre de 2017, en el famoso estadio Max Schmeling. Nombrado en honor a la leyenda del boxeo alemán, desde los primeros minutos, el ucraniano tomó la ventaja lanzando diferentes combinaciones desde distintos ángulos. Huck respondía solo con sus caídas habituales.
sujetando y golpeando en los riñones y en la parte posterior de la cabeza. Al final del tercer asalto, Pac fue sorprendido con un uppercut y arrinconado con una serie de golpes contra las cuerdas. El alemán quedó tambaleando, pero intervino la campana. Una vez más, la combinación sacudió a Marco en el cuarto asalto, aunque antes de eso, el retador golpeó fuerte al ucraniano por primera vez. A partir del quinto asalto, Usyk empezó a asfixiar Hawk aún más, aumentando el ritmo de los ataques agresivos. En el sexto y séptimo asalto, Usyk bajó un poco el ritmo para recuperar fuerzas, pero esto no ayudó al boxeador alemán. En el octavo asalto, Alexander, quien dominaba el ring, resbaló y cayó, frustrado porque nada le salía bien. Hawk corrió y golpeó al oponente en el suelo. Marco fue sancionado con un punto de penalización. La paliza continuó en el noveno asalto. El árbitro detuvo el combate en el último minuto del décimo asalto, declarando un nocaut técnico a favor de Usyk, para la victoria más impresionante de su carrera. En la semifinal, enfrentó la pelea más dura hasta ese momento, como el propio Alexander Usyk admite en la entrevista posterior al combate. El oponente de Alex fue el letón Mara Spridis, alumno de Vasily Chernigov, un entrenador legendario de Riga que formó a muchos grandes amateurs. La pelea tuvo lugar el 28 de enero de 2018 en la arena de Riga, Letonia, en la tierra natal de Brieti. En los primeros asaltos, Maris, apoyado en su pierna trasera como alguna vez hizo Márquez en la pelea contra Pacquiao, obligó a Alexander a atacar desde demasiado lejos. Esto permite al letón responder con éxito, utilizando tanto golpes de derecha como ganchos de izquierda. Maris minimiza los golpes que recibe de la derecha del ucraniano, utilizando movimientos corporales hasta el sexto asalto. Mientras Maris tenía mucha fuerza, la pelea iba con éxito variable, aproximadamente 50 y 50. Maris era muy peligroso, conocido por su potente golpe de knockout. Pero a partir del séptimo u octavo asalto, en cuanto el boxeador letón empezó a cansarse, Busek aumentó el ritmo y tomó la iniciativa. Busek trabajó mucho con su mano adelantada, y era evidente que, debido al banco, algunos asaltos quedaron atrás para Usyk. Como resultado, el público presenció boxeo de alta calidad, una verdadera pelea de campeón que querrían volver a ver. En una pelea muy competitiva, Alexander Usyk aseguró la victoria sin una ventaja abrumadora, pero aún así, sin dudas y sin dejar preguntas. En la final, Usyk se enfrentó a Murat Gassiev, y muchos pronosticaron la derrota de Alexander por nocaut. La pelea por el título de campeón de la Superserie tuvo lugar el 21 de julio de 2018 en Moscú. La intriga no se materializó. El atamán ucraniano impuso su juego en la primera mitad de la pelea, y a partir del sexto asalto, según su estilo clásico, incrementó el ritmo y comenzó a trabajar con largas series continuas de golpes. Después de eso, todo el boxeo de Gassiev parecía un intento de acertar con un golpe de suerte. Murat a veces conectaba, pero no lo suficiente como para sorprender al ucraniano. En el décimo asalto Usyk se sentía muy cómodo. Gassiev lo atrapó una vez con la mano derecha, pero en general, el ruso solo avanzaba y fallaba. En los últimos asaltos, las acciones de Gassiev incluso mostraron una ligera desesperación. A veces conectaba golpes, pero Usyk no bajó el ritmo, terminando la pelea con una hermosa serie de golpes. E incluso se permitió un poco de espectáculo sin humillar al oponente. Usyk en realidad desclasificó a Gassiev sin permitirle conectar ninguna combinación exitosa durante toda la pelea. Después de la campana final, se saludaron calurosamente. Poco después de la pelea con Gassiev, a Usyk se le otorgó el título de supercampeón, según la WBO. Esto le dio el derecho a pelear contra el campeón, según la versión. En la categoría superior, Usyk expresó su deseo de pelear con el británico Tony Bellew. Tras el proceso de negociaciones, Usyk decidió firmar un contrato promocional con Eddie Hearn y la empresa Matchroom Boxing, que también representaba los intereses de Tony Bellew. K2 permaneció como promotor en partes iguales, al igual que Matchroom Boxing. Como resultado, la pelea tuvo lugar el 10 de noviembre en Manchester, en el Manchester Arena. Usyk, como es habitual, fue ganando impulso durante la pelea gracias a su movimiento. Acciones exitosas en defensa y contraataques. Pero valió la pena tenerlas. Alexander empezó a trabajar como el número 1.
ya que la iniciativa se inclinaba cada vez más a su favor. En el octavo asalto, Usyk avanzó aún más decidido, literalmente aterrorizando al británico con golpes a distancia, y finalmente lo noqueó con un gancho de izquierda. Después de la pelea, Bellew valoró mucho la habilidad de Usyk y dijo que lo apoyaría, llamando a sus fanáticos a seguir la carrera del campeón ucraniano. Tras su victoria sobre el boxeador británico, Alexander apuntó a los pesos pesados y expresó su deseo de pelear contra Anthony Joshua. Inició el arduo trabajo para subir de peso, lo que representó un desafío significativo para el equipo ucraniano. La ventaja de Usyk es su velocidad y resistencia, pero al ganar peso, estas cualidades sin duda se verán afectadas. Es necesario mantener un equilibrio entre la calidad, el peso y su mejor condición. La primera pelea se planeó contra un buen boxeador, pero bastante fuerte, Carlos Takam. La pelea estaba programada para el 25 de mayo de 2019. Carlos Takam es un boxeador francés de origen camerunés. Había perdido contra Povetkin, Joshua y Chisora, pero contra boxeadores de menor calibre, mostró un desempeño bastante digno. Por una lesión, esta pelea no se llevó a cabo. Se encontró un nuevo oponente, Tyrone Spong. Los aficionados al K1 recuerdan a Spong por su batalla sin concesiones. El combate con Usyk prometía ser un gran evento, predecible por el mayor nivel boxístico del ucraniano. Pero en cualquier caso, fue un acontecimiento importante para el público. Sin embargo, Tyrone no pasó la prueba de dopaje y fue reemplazado por un sustituto de manos rápidas, Chas Weatherspoon, mejor conocido como el hermano del legendario boxeador Tim Weatherspoon. El ucraniano comenzó con movimientos rápidos, rodeando a Weatherspoon con jabs como un peso pesado de pleno derecho. El estadounidense presionó, conectando de vez en cuando un recto de derecha, pero hasta entonces no hubo golpes serios. Usyk trabajó poco al cuerpo en el segundo asalto, con un buen gancho tras la oreja de Chas. El tercer asalto trajo un rápido jab de Usyk. Comenzó a atacar de manera más activa, siendo mucho más persistente y agresivo. En los asaltos 6 y 7, Chas empeoró al conectar a Alexander más golpes y el árbitro casi detiene la pelea. La pelea se pausó, pero el árbitro se contuvo. El final llegó antes del octavo asalto, cuando su esquina lo retiró. Su gran prueba para Usyk en el peso pesado fue el 12 de octubre de 2019. La pelea con Derek Chisora fue una prueba de la adaptación del ucraniano a su nuevo estatus en el peso pesado. El enfrentamiento no fue tan fluido como esperaban los expertos, y las opiniones estaban divididas. Muchos creían que le convendría más boxear contra técnicos que contra pegadores pesados y frontales. Usyk aseguró la victoria, pero al final, las preguntas después de la pelea superaron a las respuestas. Usyk absorbía golpes con frecuencia. Derek aliviaba la presión periódicamente, lo cual Usyk aprovechaba de manera efectiva. Sin embargo, cada vez que Chisora recuperaba su antigua intensidad, volvía a imponer su dominio. Como suele ocurrir en las peleas de Alexander, la presión disminuye hacia la mitad del combate. En los asaltos finales, Usyk comienza a mostrar sus habilidades y a tomar el control. En el séptimo asalto, Chisora estuvo a punto de caer, y aunque Alexander se lanzó en busca de una definición rápida, el británico logró sobrevivir. Por segunda vez, parecía que estaba al borde del colapso por el cansancio. En los asaltos de campeonato, los jueces puntuaron a favor de Usyk. La victoria esperada no le dio a Usyk la respuesta clara que buscaba sobre su camino para lograr el codiciado objetivo de convertirse en el campeón indiscutido de peso pesado. La pelea entre Usyk y Chisora dejó a muchos en la comunidad del boxeo esperando más claridad sobre sus ambiciones. Sin embargo, a pesar de las críticas y las dudas sobre el desempeño de Usyk contra su oponente, el siguiente reto en su camino era el campeón de peso pesado, Anthony Joshua. La pelea fue el 25 de septiembre de 2021 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.
un evento histórico de boxeo en el Reino Unido. Parecía que la magnitud del evento afectaría al ucraniano. Joshua se presentaba como el favorito por ser más grande que Chisora, atlético, rápido y joven. Parecía que Usyk sería la próxima víctima de la gran estrella de la división de peso pesado. Pero desde el primer segundo, Usyk mostró una técnica y estrategia superiores, pese a su desventaja física. Y de nuevo Usyk con un directo de izquierda. El zurdo anota. Aparte de eso, hey Jota, tienes que dejar ese trabajo. Esta noche tenemos uno bueno aquí, por supuesto, otra vez directo al tubo. Usyk metió el balón, un toque un poco duro. Consigue todos los me gusta, haz los me gusta. El Chaf está en serios problemas aquí y Usyk evitó situaciones peligrosas, utilizó su agilidad y conectó golpes precisos para controlar el curso de la pelea. Ni idea. Bueno, uno piensa que no necesita pasar por... No dejes que le den en la ceja. Bien por Bob. Sientes que peleas con el revés contra Usyk. Los boxeadores siempre mencionan la fuerza. Por supuesto, el noveno asalto fue una pelea de pesos pesados, de campana a campana. Parecía un peso mediano contra un superpesado. Alexander fue mucho más rápido en todos los aspectos. Voilà, llegó el momento de juzgar. Según Derval, en su tarjeta, Anthony Joshua ganaría estos dos últimos asaltos. 12 asaltos. No tenemos que hacerlo de nuevo. Creo que nos toca de nuevo. Es el único más. El combate finalizó con una decisión unánime a favor de Usyk, lo que le convirtió en campeón de peso pesado de la AMB, la IBA y la OMB. A pesar de la contundente victoria, la revancha se programó debido al estatus de superestrella de Anthony Joshua. En la revancha celebrada el 26 de marzo de 2022, se invirtieron los papeles. Esta vez, Joshua no era el favorito. Usyk siguió mostrando habilidades técnicas excepcionales. Josué Staborman, el más grande y potente pegador, ante el zurdo. Usó barridos de izquierda para conectar un gran uppercut de derecha al rostro. Espera, y Joshua siguió buscando la manera de borrar la melodía. Arriba, una excelente ronda para Anthony Joshua. Un buen golpe. Gran mano izquierda. Pedek para Buset. Usyk, un golpe ardiente. Joshua está en un pequeño aprieto aquí. Esquiva a Joshua y mide el espacio. Jab lanza. Momova se aleja. Jab ascendente. Pero esta pelea... Un gran golpe es lo que esperó de Usyk intentando rodear la guardia de Joshua. Pero el terreno, esta pelea se disfruta como un golpe. Es un golpe muy preciso y técnico. Hermoso trabajo al cuerpo aquí por parte de Joshua. La pelea concluyó con una decisión unánime a favor de Usyk, enfatizando su dominio en la división de peso pesado y generando dudas sobre el futuro de Joshua, su futuro en esta categoría de peso. Pero tan pronto como Anthony tomó el micrófono, surgieron dudas sobre su futuro en la categoría de peso pesado y su estado mental. Tras anunciar al ganador, quedó claro que Joshua estaba profundamente decepcionado. Mientras Usyk celebraba, Anthony salió rápido del ring, abriéndose paso inesperadamente. Decidió regresar y dio un discurso extrañísimo en la historia del boxeo. Peleamos como unos pocos saqueadores de un club. Este es el ancestro Moisés. ¿Por qué peleas como si fueras un trofeo? Si conocieras mi historia, entenderías la pasión. No soy ningún cooperativista, hermano, tenía 5 años. Ese era entonces un gran prospecto para el voto juvenil. Iba a ir a la cárcel. Vi a algunos jóvenes muy geniales en la cárcel de Reading. Salí bajo fianza y empecé a entrenar, porque si me sentenciaban, quería ser capaz de pelear. Rompí mi jaula. ¿Dónde está el baco de bingo? G. Porting. Levanta la mano. Estoy parado en el sitio de Russex. No estoy seguro de si podemos llegar a esa tierra. Chicos, Tabin Lee, esta noche, lo explicará mejor. Pero esto muestra el nivel de trabajo duro que ha realizado.
Por favor, démosle un fuerte aplauso a nuestro campeón mundial de peso pesado. Vaya, otro tiroteo de 12 disparos. Mírame. Soy un nuevo lector de pesos pesados. Todos los pesos pesados. Mike Tyson, Sonny Liston, Jack Dempsey. Ah, sí, tú no haces combinaciones como Rocky Marciano, porque no peso 89 kilos, por eso. La verdad es que peso 114 kilos. Soy corpulento. Hip, 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 hip. Estaba estudiando Ucrania y los campeones del Congo, Myanmar y Mali. Nunca he estado allí, pero al mismo tiempo, con todo lo que está pasando allí, no sé qué es lo que va a pasar esta noche. Te reto a que lo hagas. Hubo problemas en Ucrania durante tu segundo combate. Hubo una guerra civil. Vitaly Klitschko cuando se enfrentó a Danny Williams. Disturbios civiles. Usyk como campeón. Por favor, levanten la mano hasta que ese círculo comience. Logró convertirse en campeón. Cha-cha, cha-cham, cha-cham. No quisiera simplemente limitarme a expresar que esta es la legislación actual. Después de victorias tan convincentes sobre el gigante Joshua, las únicas peleas que los fanáticos querían ver eran los enfrentamientos contra Deontay Wilder y Tyson Fury. Sin embargo, ambos evitaron un enfrentamiento con el ucraniano. Por eso aceptó el reto del joven Dubois. Muchos veían a Dubois como otra víctima, creyendo que Usyk solo buscaba mantenerse activo. La pelea fue en Polonia, ya que Usyk quería apoyar a sus compatriotas ante la guerra. Muchos ucranianos que vivían en Polonia asistieron para ver la pelea. Como era de esperar, Usyk brilló con velocidad y superioridad táctica frente a su oponente. Sin embargo, Dubois logró conectar algunos golpes sólidos al cuerpo de Alexander. Usyk sintió esos golpes. Muchos creyeron que Dubois lo había derribado con un golpe al cuerpo, pero la repetición mostró que fue por debajo del cinturón. Hasta el día de hoy todavía hay debate sobre dónde aterrizó el golpe, pero el árbitro vio un golpe bajo, permitiendo que Usyk se recupere. Tras esto, el ucraniano activó su ataque y noqueó a su rival, alegrando a sus compatriotas que tanto necesitaban ese apoyo. Después de que Alexander Usyk lograra lo imposible, le queda un paso más para igualar el récord mundial de Evander Holyfield. Teniendo todos los títulos de campeón en 2 categorías de peso, en su camino se encuentra el peso pesado más dominante de los últimos años, el invicto campeón del WBC Tyson Fury. Sin embargo, tras su victoria sobre Joshua, el boxeador Tyson Fury ha demostrado una clara falta de interés en enfrentar a Alexander Usyk. Esta fue una de las razones por las que los aficionados empezaron a darle la espalda. Muchos de ustedes suelen preguntar por la música que suena en mis videos, pero la realidad es que el 99% del tiempo utilizo una banda sonora original creada específicamente para mis videos. Esto significa que no puedo simplemente darles el nombre de una canción para que la busquen. Por eso, he creado un canal aparte donde subo todas las bandas sonoras originales. Encontrarán el enlace al canal en la descripción y en el comentario fijado. Así que, si te gusta alguna canción del video, solo sigue el enlace al canal. Aunque la pelea con Usyk era crucial para el legado y la redención de Fury, parecía que Tyson no se daba cuenta de esto. Repetidamente evitó el combate, participando en peleas sin sentido en su lugar. A pesar de la vergüenza sufrida contra Ngannou, Fury siguió evadiendo a Usyk. Puso condiciones extrañas para la pelea, empezando por la división de ingresos del 70-30. Aunque Usyk también es un campeón invicto y posee títulos en 2 divisiones de peso, los aficionados experimentados al boxeo reconocen de inmediato esto como una vieja táctica para evitar la pelea, poniendo condiciones poco realistas. Sin embargo, Usyk aceptó estas condiciones, tras lo cual Tyson, según algunos, se lesionó intencionalmente. Para comprender la magnitud de esta locura, estás a punto de ver una recopilación de las declaraciones bipolares de Tyson Fury. No estoy bromeando. No creo que quieran pelear. A todos ellos les faltan muchísimas agallas. Hola, mis queridas bruvets. ¿Quién de ustedes lo dijo?
Tú eres la siguiente, pequeña perra, ¿sí? Tú eres la que sigue ahora mismo, tú eres la siguiente, tú y yo. No necesitas absolutamente nada de azúcar. ¡Frótalo, pandilla! Ese niño despertó. Estoy en el primer estado de la vida. Estoy jodidamente listo para rock and roll y veremos qué pasa este fin de semana. ¿Quién dijo que se reunieran? Gato feo que hace senderismo con bichos. Gato rabioso. Te van a dejar inconsciente ya mismo. Y para todos los que odian, pueden irse a la mierda. Porque tienen el 70% del campeonato indiscutido de peso pesado. China Jordan, eres una pequeña perra, la que perdió 100 millones, perra del negocio de rock, eres una salchicha. Joe Porter, no podemos esperar. Oh, espera. Los cruceros están siendo aplastados. Christine Strong. Bingo, monstruo. Y eso me encanta. Martes. No puedo dar todo esto. Igual yo, grandulón. Hazlo. Será mejor que lo hagas ahora mismo. Será mejor que lo hagas ahora mismo. Realmente más vale que lo hagas ahora mismo. Más te vale que lo hagas de una vez por todas. Será mucho mejor que lo hagas ahora mismo por tu cuenta. Será mejor que lo hagas. Será mejor que lo hagas. Será mejor que lo hagas ahora mismo sin perder ni un solo segundo más. Pero tendrá que enfrentarse al auténtico Lancaster británico. Molestar. Burnley, como yo, ¿dónde estás? ¿Quién es ese? Peso mediano, él dice. ¿Quieres el cinturón del WBC? Y está en manos de gitanos. Está en manos de gitanos. Lo tiene el rey gitano y lo sostiene con fuerza. Agárralo fuerte. Y todos los caminos llevan a un gigante de 7 pies que absolutamente te va a destruir. Peso mediano. Peso mediano. Te van a destrozar en pedazos. Dices que querías pelear conmigo después de vencer al físico-culturista. Me retaste en la televisión y ahora te comportas como un cobarde, maricón. Huyendo, escondiéndote. ¿Quién es tu pequeño imbécil? Firma el contrato. Recoge tu dinero y que te destrocen. Tu pequeño agujero de mierda. Debiste haber visto mi tamaño y te cagaste encima, pequeño cobarde bastardo feo. Firma el contrato. ¿Y desde dónde estoy? ¿Quién demonios? Tú y tu equipo valen el 30%. O lo tomas o lo dejas. Y si no lo quieres, ve y pelea. Daniel Drew White gana millones en el Copper Box. ¿Quieres dinero real? Enfréntate al rey gitano. Por cada día que sigas jugando, descontaré un 1% de ese 30%. Cada día restaré 1 hasta que aceptes. Si no, pelea. Tendremos 2 millones. No hay problema. Pero ¿cómo demonios podrían los judíos ofrecerme un trato? No es posible. TikTok, TikTok, par de cobardes. Eres un auténtico desgraciado visco con los dientes separados, un feo bastardo de rata. Rastrero. Has intentado librarte suplicando revancha como un crío. La tuviste y así quisiste pelear. Eres un cobarde de mierda. Recuerda siempre, cobarde, que no fuiste lo bastante hombre para enfrentar a un rey gitano. Nunca en tu vida, pequeño cobarde de mierda. Eres un cobarde de 14 piedras. Eres un desgraciado de mierda. Eres un bastardo de rata. Y todo tu equipo lo sabe también. Y todos los abogados tienen toda la información. Eres un feo bastardo. Sigue corriendo. Pelea para ladrar en la cima del cuadrilátero ahora, desgraciado. Y ten siempre presente que tú, o cualquiera como tú, nunca podría enfrentarse al rey gitano. Doble cobarde de mierda. Finalmente, se organizó la pelea. Si Fury ya provocaba a Usyk la falta de respeto, se disparó tras firmar el contrato. Te van a destrozar, salchicha. Estás peleando contra el mejor peso pesado británico de la historia. El maldito desafío en estas aguas soy yo. Les ganaste a todos los demás, pero aún no le has ganado a Tyson Fury, salchicha. Oh, sí, eres un hombrecito feo. Eres un hombrecito feo. Hombrecito. Sí, pequeño. Sí, yo habría hecho más. No estás tan bien. Eres más o menos grande en cada ala. Yo habría hecho eso. Escucha, los cinturones son aparte, pero ahora él y yo debemos ir a pelear. Mucha expectación y veremos quién es mejor, Alexander o yo. Soy un conquistador, recuerda. Él es Alejandro, pero yo soy el grande. Y seamos sinceros, esto no es una competición de fitness, ¿verdad? Con 5 semanas de entrenamiento basta. Al vencer a Kuchko, seré el número 1 de la división 2015. ¡Hecho! Desde entonces, he sido el número 1. Igual soy el número 1. ¿Por qué ganaré? Es por lo que hago. Gano pase lo que pase. Siempre ganaba.
Me preparé para esta pelea durante 22 años. ¿El peso pesado? ¿Para esta pelea? Para esta pelea sí, la más grande. Porque es todo mi... He trabajado toda mi carrera con el boxeo para una pelea como esta. He sido campeón europeo. Amateur, sí. Mundial. Olímpico. Todas mis peleas profesionales. Es como si... Me estoy preparando como si fuera un examen sumamente importante. Corre rápido, pequeño conejo. Simplemente no te conviertas en un conejo salchicha. Nos estamos preparando para aplastar a Alexander, la perra que está enferma, el idiota que se lo va a comer, gato, pequeño bastardo feo. Lo entiendes, ¿eh? En 6 semanas serás historia. Vas a pelear contra el mejor peso pesado británico de todos los tiempos. Has vencido a todos los demás en estas aguas, pero todavía no te has enfrentado a mí. Tyson Fury todavía, salchicha. Míralo, su corazón está latiendo fuerte. Ahora, es como un pequeño gatito con un pendiente en víboras de mierda. Sus cojones se han encogido. Ahora lo han hecho. Bueno, lo siento, Guns. Es que no vuelvo a ver tu pendiente, maldito maricón. Estoy muy feliz de haberlo tenido aquí un poquito, porque miren, muchas gracias a todos. Gente, hablo más en la reacción. ¿Qué fue lo que dibujaste? Te vi dibujando algo mientras todos aquí arriba hablaban. Tenías tu bolígrafo, tenías tu papel, dibujaste algo y te lo guardaste en el bolsillo. ¿Qué era? ¡Es mi tarea! Lo menciono. Tu tarea. ¿Algún detalle más? Es un quemador de bolas. ¿Podrías mostrárnoslo? Oh, no, luego. Por fin había llegado. La diferencia en los métodos de los combatientes era evidente. Alexander Usyk entró al ring tranquilo y sereno, mientras que Tyson Fury intentó dar un espectáculo mostrando claros signos de nerviosismo y comportándose de forma extraña. Esta energía se trasladó a la propia pelea. Usyk comenzó fuerte, controlando los primeros asaltos con su agilidad y golpes precisos. Fury ganó impulso a mitad de la pelea, aprovechando su tamaño y poder, pero Usyk recuperó el control en los asaltos finales. El 9º asalto fue decisivo, con Usyk derribando a Fury. Por primera vez en su carrera, Fury se enfrentó a un oponente más técnico y rápido, y perdió. Ni siquiera la considerable ventaja de tamaño de Fury le ayudó, y sorprendentemente, Usyk estuvo más cerca de una victoria por nocaut. Muchos dicen que Fury fue salvado por el árbitro al detener injustamente la pelea en el 9º asalto. Se rumoreó que el juez ayudó a Fury a seguir, perjudicando así la victoria de Usyk. Pero no fue así. Tras la pelea, Tyson Fury, curiosamente, deseó a todos un feliz año nuevo pese a la fecha. Voy a regresar en octubre. Buena suerte para Alexander. Bien hecho. Que Dios te bendiga. Feliz año nuevo. Pero no paró. Su país está en guerra y la gente lo apoya. Sin duda, yo no pelearé, creo. Fury afirmó que Usyk ganó solo por ser ucraniano y que los jueces le tuvieron lástima por la guerra en curso, pese a que el mundo fue testigo de cómo Usyk dominó y estuvo cerca de acabar con él. Fury y su familia insistieron en la narrativa del robo, en su punto más bajo. Meses después, Fury pidió revancha. Negociaron con menos agresividad, pero Fury reservó sus provocaciones para las conferencias y entrevistas previas al duelo. Sin embargo, Usyk elevó los juegos psicológicos. En la primera conferencia de prensa, se disfrazó del personaje de videojuego Agente 47, un asesino profesional, insinuando que planea terminar con la carrera de Tyson Fury. El disfraz fue casi kármico, evocando cuando Fury se vistió de Batman en una rueda de prensa ante Vladimir Klitschko. Aquí está el actual campeón mundial de peso pesado, universalmente reconocido, Alexander Usyk. Hola mis amigos, saludos a mi amigo Hitman 2, el calvo.
Ha venido por el trabajo, ¿no es así? ¿Ha venido a matarme? Parece un asesino, ¿verdad? Parece una bestia sexy. Le queda bien la cabeza rapada, se ve sexy. Ya han pasado unos 4 años y medio. La última vez fue la pelea contra Wilder 2. ¿Yo era el no favorito en esas peleas? ¿Qué está pasando por mi mente? Solo estoy esperando una pelea fantástica. Ya sabes, la última vez en mayo fue una pelea increíble. Alexander ganó la pelea. Justamente sí. Y solo quiero dar otra gran pelea. ¿Sabes? La última vez estuvo muy reñido. Él ganó por un punto. Un poco más de concentración. No hay que cambiar nada drástico. Un poco más de lo mismo. Un poco más de concentración, como digo. Y saldré victorioso. Estoy seguro de que has vuelto a ver la pelea varias veces antes. O varias veces desde esa primera pelea en mayo. Cuando la ves de nuevo, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que ganaste claramente? Sé que él cree que ganó esa pelea. Mi mano estaba aquí. Yo gané. Gracias, Dios. Pero si Tyson piensa que Tyson ganó, no hay problema. Para mí, no hay problema. Escucha, tenemos una pelea más el 21 de diciembre. Así que, al parecer, mis revanchas con la gente siempre terminan de la misma manera. Siempre termino noqueando en la revancha. A quien sea que haya enfrentado más de una vez, ha sido noqueado en la revancha. Así que, me imagino algo similar en la segunda pelea con Usyk. Todo lo que puedo hacer es prepararme bien. ¿Quién es ese? Dices que ganaste y que te robaron porque su país está en guerra. ¿Te arrepientes de lo dicho? No, de nada. ¿Por qué me arrepentiría? ¿Crees que votaron para que ganara? Fue una pelea cerrada. Usyk ganó la pelea, tal como él dijo. Bien por él. No pongas excusas. Hermano me ganó en el micrófono. Bien por él. Creo que gané la pelea. Esa es mi opinión. Al igual que tú y que él, todos tienen su propia opinión. Le alzaron la mano. Salió en televisión. Besé su cruz y le dije, gracias y feliz año nuevo. Por supuesto. ¡Feliz año nuevo! ¿Qué hay en el maletín, Alexander? Solo es el currículum. Adelante, lo está pensando. Aquí vemos la foto del primer combate y Alexander Usyk le pide a Tyson Fury que la firme. Es que me parezco a Logro Shrek, ¿vale? Alexander, no solo muestras lo turbio. Oh, por favor. Lo encontrarás mañana en eBay. Dijo que era una pelea fácil hasta que recibió un golpe divino. Sí, ¿por qué lo describirías como un golpe divino? Podría haberme dado ese puñetazo 1.000.000 de veces. Puede que no haya tenido ningún efecto, pero me dio un puñetazo y el efecto fue genial. ¿Sí? Genial para él. ¿Qué recuerdas de esa mano izquierda en el 9º asalto? Fue perfecto. Tyson salta bien. ¿Lo hizo bien? Sí. Pero tuviste tu chance de dejarme inconsciente. No pudiste, ¿no? Golpéame con 10 disparos. Seguida y no pudiste hacerlo. Tú también tuviste tu oportunidad. Ah, la tuviste. No pudiste derribarme aún con piernas de Bambi. Me diste 10 golpes. 10 directos a la barbilla. Ni siquiera toqué la lona. Estás en la revancha. Como dijo Tupac, me diste tus mejores golpes y no pudiste hacerlo. ¿Vamos? ¿Sabes lo que te espera? Te voy a dar una paliza. ¿Fue bien tu campamento? Sé lo de la tarjeta. No, sí lo fue, señor. No pongo excusas. Fue un campamento de entrenamiento fantástico. Nunca he dicho que tuve problemas en el campamento porque no los tuve. He escuchado mucho hablar. Tuve muchos problemas en el campamento, pero en realidad no tuve ningún problema. Tuve un campamento de entrenamiento fantástico. Me ganó limpiamente. Hay que reconocerle el mérito. Antes de la última pelea, te pidieron que enviaras... ¿Tenías algún mensaje para Tyson Fury? Y dijiste simplemente no huyas de mí. ¿Sientes que huyó de ti en esa pelea? ¿No? Yo digo que no corras. No tienes por qué tener miedo. No voy a permitir dejarte sola nunca otra vez. ¿Y qué significa eso? No le tengas miedo a un combate de boxeo, por favor. Sí, Tyson. ¿Tienes algún mensaje para Alexander Usyk, que está mirando fijamente al otro lado de la mesa? ¿Le has firmado un póster? ¿Algo más? No. Y Alexander, la última palabra es para ti, campeón. ¿Cuál es tu mensaje para Tyson Fury? Sí. ¿Quién crees que ganará la revancha y cómo? Independientemente del resultado de la revancha entre Tyson Fury y Alexander Usyk fue la continuación natural de su primer enfrentamiento. Desde los primeros momentos, quedó claro que Fury había hecho cambios. Entró al ring más sereno, controlando la distancia con su jab, cambiando de guardia y usando su tamaño para presionar a Usyk.
Su físico y trabajo en corto le dieron ventaja en los primeros intercambios. Mientras tanto, Usyk se mantuvo tranquilo y calculador, confiando en su juego de pies, contragolpes precisos y ángulos constantes. No intentaba superar a Fury en fuerza, lo estaba superando en inteligencia. Cuarto asalto y la marea cambió de nuevo. Fury empezó a disminuir el ritmo y la precisión de Usyk entró en juego. Conectó izquierdas limpias y golpes al cuerpo, leyendo el tiempo de Fury y aprovechando los espacios. Su resistencia y capacidad de adaptación volvieron a quedar en evidencia. Cada vez que Fury intentaba reaccionar o entrar en intercambios fuertes, Usyk se escabullía o respondía con contragolpes precisos. Cuando sonó la campana final, Usyk había demostrado una vez más que, en una era de gigantes de peso pesado, la habilidad, la inteligencia y la resistencia todavía pueden reinar. Pero la noche no terminó ahí. Después de que se anunció la decisión, Daniel Dubois entró al ring, el siguiente rival en la lista para Usyk. Mucha gente creía que el golpe bajo de Dubois en la primera pelea en realidad fue un golpe limpio al cuerpo y que esta vez iba a noquear a Usyk igual que destruyó a Anthony Joshua. Sin embargo, Oleksandr Usyk una vez más demostró por qué es de los mejores pesos pesados de esta generación. En la revancha contra Daniel Dubois, el británico intentó presionar con su poder, pero Usyk tomó el control con su movimiento, timing y contragolpes precisos. Para los asaltos intermedios, Dubois se ralentizó y falló más seguido. En el quinto, Usyk lo mandó a la lona con una fuerte derecha y terminó la pelea con un gancho de izquierda certero. Dubois no se levantó y Usyk aseguró una victoria por nocaut para ser campeón indiscutido de peso pesado. Fue una pelea corta y entretenida, donde la técnica de Usyk neutralizó por completo el poder de Dubois. Oleksandr Usyk prácticamente ya limpió la división de peso pesado por segunda vez, así que su próximo oponente será el mejor kickboxer de peso pesado del siglo XXI, Rico Verhoeven. ¿Podrá el rey del kickboxing darle al rey del boxeo su primera derrota? Escribe tu opinión en los comentarios.